Pasaron 40 minutos de la 1 de la tarde, 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Son aquí en la Pregunta Sin Fin. Y vamos a otro tema que también preocupa, que es la política tributaria del gobierno, en esta búsqueda de recursos, de la pretensión de ahorro fiscal y la búsqueda de recursos para no darle a la maquinita, para no emitir. ¿Qué está pensando el gobierno en ese sentido? Estamos en comunicación telefónica con el tributarista César Litvin. Muchísimas gracias, César, por estar en la Pregunta Sin Fin. ¿Qué tal, Luciana? Un gusto participar en este programa. César es el CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva. Hay algunas noticias que preocupan, por ejemplo, esta decisión del gobierno de cambiar algunos puntos de la reglamentación del impuesto a las ganancias y pedir un anticipo de ganancias a las empresas para sumar 200.000 millones extra de anticipos y pagar con eso el bono a los jubilados que se anunciaría este miércoles. ¿Cómo ves esa medida? ¿Qué se está analizando en ese sentido? Yo creo que esto hay que analizarlo en principio desde algo general para llegar a lo particular. Para ponernos en contexto, las empresas hoy están pagando un impuesto a las ganancias cercano al 40% y que es muy desventajoso respecto de otros países del mundo que están atrayendo inversiones con alícuotas mucho más bajas. O sea que hoy aquellos que tienen ganancias están pagando cerca del 40%, para ser más preciso el 39,55%. Por el otro lado, se está hablando de que esto tiene alguna vinculación con la renta inesperada. Y la renta inesperada de algunos sectores que se vieron favorecidos por los commodities y por el aumento de los precios. Desde este punto de vista yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es, esto tiene que ver con ese proyecto que hemos visto y que ha circulado de aumentar el impuesto a las ganancias para estos sectores que han tenido una renta inesperada. Si es así, yo creo que no tiene legitimidad este anticipo, porque ¿cómo voy a cobrar un anticipo que no ha sido aprobado por ley adicional de impuesto a las ganancias por renta inesperada? O sea que si no pasó por el Congreso el proyecto de renta inesperada, mal puede cobrarse un anticipo sobre una ley que no ha sido sancionada. Ahora, si esto es simplemente un mayor anticipo y lo desvinculo con la renta inesperada, sí, yo creo que ese es el camino que está eligiendo el gobierno. Sí. Sí, plantea que las versiones periodísticas plantea que no tiene que pasar por el Congreso porque no es una modificación de la ley de impuesto a las ganancias, sino el uso de atribuciones que concede el artículo 21 de la actual norma que rige el impuesto. Sí, ese artículo de la ley de procedimiento permite a la FIP establecer anticipos, pero esos anticipos tienen un límite de razonabilidad. Hoy las empresas pagan 10 anticipos. Para que la audiencia lo entienda, los anticipos, como el nombre lo indica, es un pago a cuenta de las futuras ganancias. Sí. Y hoy las empresas tienen 10 anticipos y esos 10 anticipos equivalen al 100% del impuesto del último año. O sea, ¿cuál es el límite? El límite tiene que ver con la base de cálculo histórica que siempre tiene, que es no superar el 100% del año anterior, teniendo en cuenta de que se está anticipando el impuesto antes que se produzca lo que técnicamente se llama derecho imponible. Claro, el punto de referencia es lo que ganó la empresa el año anterior, no le están cargando más que eso. Usted dice que con esta idea de otro anticipo se está superando ese techo. Exactamente, se está superando ese techo y de alguna manera lo que muestra es la necesidad de generar recursos sin legislar. Y como se produce un traspaso de dinero del sector privado, dicho sea de paso, bastante asfixiado por la carga fiscal al sector público, esto tiene que ser validado por ley, por el Congreso.
Es decir, que ese artículo 21 que se está mencionando habla particularmente de la ganancia del año anterior. Y esto que se está decidiendo, en teoría, está superando con este nuevo anticipo la ganancia del año anterior, es decir, no está dentro del marco de la ley. Desde mi punto de vista no está dentro del marco de la ley porque las empresas pagan un primer anticipo que representa el 25% del impuesto del año anterior y después 9 anticipos que representan el otro 33%, con lo cual se llega a cubrir el 100%. Luciana, un tema importante, además de anticipos, están vigentes retenciones, percepciones y otros pagos a cuenta que generalmente, en muchos casos, generan saldos a favor. Saldos a favor del contribuyente significa que pagó de más, ¿sí? Esto, en un escenario de mucha inflación, ese pago de más puede generar que el efecto que yo digo helado en la mano, ¿no? Cuando el fisco me devuelva o lo pueda compensar, bueno, va a estar evaporado o derretido por la inflación. Claro. ¿Las empresas tienen chances de hacer un planteo legal para resistir esta suba en los anticipos que está planeando el gobierno? Sí, las empresas tienen dos posibilidades. Una es utilizar el mismo régimen de anticipo para considerar que si el impuesto no va a ser tanto como estima la FIP, pedir una reducción de los anticipos, ¿sí? Pero para lo cual hay que aportar una serie de documentación que pruebe que el impuesto no va a ser tanto, ¿no? Así que la empresa este año no va a ganar tanto, ¿esa es la idea? Exactamente, exactamente. Pero bueno, hay que presentar y sustentar este esquema. O la otra alternativa, bueno, ir por la vía judicial con alguna medida cautelar para que el fisco no ejecute judicialmente el monto del anticipo. Claro. Qué delicado. Pero es todo, ¿no? Sí. es todo un trámite laberíntico muy intenso, y la realidad es que a mí me parece que en una situación donde las empresas argentinas tienen una carga fiscal a mi gusto exorbitante, ¿sí? Hay un ranking donde nos ubica en el penúltimo lugar de mayor carga fiscal en el mundo, ¿sí? En relación a las actividades comerciales, la Argentina tiene el 106% de carga fiscal. El promedio mundial es el 45%. La Argentina ya tiene un 106% de carga fiscal por las empresas. Entonces, seguir asfixiando el sector privado sin sacrificio de parte del sector público, me parece que debería reformularse quiénes son los que deben hacer el sacrificio, porque cada vez que se le saca dinero al sector privado, lo que se está haciendo es atentar contra las inversiones y la creación de empleo. Sí, ¿no? Un plan económico que tenga en cuenta todo este tipo de impactos cuando se toman medidas, ¿no? Hablábamos recién con el economista Esteban Domecq, la complejidad de toda esta situación. César, ¿qué pasó con el revalúo, que fue también un tema de debate y de discusión, el revalúo inmobiliario? ¿Las provincias están dispuestas o se les muestran cada vez más reticentes a colaborar en ese revalúo? El revalúo inmobiliario tiene como objetivo recaudar más, y recaudar más por parte de las provincias y por parte de la nación. Las provincias con un aumento de las valuaciones inmobiliarias para cobrar más impuesto inmobiliario. Y en segundo lugar, la nación, cuando se revalúan los inmuebles que están grabados por bienes personales, genera también mucha más recaudación de este impuesto que es bienes personales. Entonces, lo que estamos viendo es que este sentido del revalúo, con el pretexto de unificar el criterio de evaluaciones fiscales, que me parece bien esto, para que haya algún tipo de equidad en los criterios de evaluaciones fiscales, me parece que lo que tiene como único objetivo coyuntural esto es hacer más caja por parte de las provincias y los municipios. Y la pregunta es la misma que hablábamos, o la reflexión sobre los anticipos, ¿no? ¿Dónde está el esfuerzo del sector público, donde cada vez quiere pedir más
sacrificio al sector privado. Ejemplo, supongamos que aumenta el impuesto inmobiliario y que aumenta el impuesto a los bienes personales. Habría que ver si ese aumento de estos impuestos se equipara con el aumento en el bolsillo de las personas que tienen que pagar este impuesto. Claro. Por ejemplo, imaginemos que aumenta un 50% el impuesto por los revalúos. Habrá que ver la gente que es contribuyente, que tiene que pagar, lo va a tener en un escenario donde la inflación está haciendo estragos en el bolsillo de las personas. Sí, las paritarias no están corriendo siempre detrás de la inflación, eso está clarísimo. Sí, bueno, en la inflación lo que pasa, lo que se dice tradicionalmente, los precios van por el ascensor, los salarios por las escaleras. Claro, ya no son solo los precios de la economía, sino también los precios de los impuestos que el Estado controla. Exactamente. Y además, Luciana agregó, la inflación tiene los mismos efectos que un impuesto. Claro. Sí, el más regresivo de todos, porque le pega mucho más a los pobres, a los sectores más vulnerables, lo sabemos en Argentina. Y hay un último tema que tiene que ver con una alerta en ciertas regiones de la Argentina, como Chaco, Santiago del Estero, de productores, de agropecuarios que quisieron acceder a sus fondos, tanto en bancos públicos como privados, y se encontraron con que sus cuentas estaban embargadas por la AFIP por deudas que sus contadores no podían comprobar. ¿Qué está pasando en ese sentido? Sí, eso lo he leído, lo he escuchado, y la verdad es que me llama mucho la atención, porque primero me llama la atención la canalización hacia un sector que en los últimos días el gobierno lo ha apuntado, ¿no? Que es el sector productivo vinculado con la actividad agropecuaria. Me llama la atención porque para que haya una ejecución fiscal, un embargo, tiene que haber previa intimaciones al contribuyente para decir, hemos detectado que no ha pagado alguna deuda, lo intimamos para que pague, y si no cumple con la intimación, recién ahí acudir a la justicia. Claro, los productores dicen que no ha habido que no han sido informados de esos procesos. Claro, si no ha sido informado, lo que está haciendo la FIP, y hablo de acuerdo a lo que surge de las informaciones periodísticas, está salteando etapas que aseguran la posibilidad de defensa de parte del contribuyente, porque puede haber, y ha habido en la experiencia profesional mía, algunos embargos mal hechos. Claro. Y sí, acá hablan de 200 casos por día que se han detectado en algunos lugares del interior de la Argentina. Parece algo más sistemático, no simplemente un error, ¿no? Sí, ahí hay que tener en cuenta que cuando se embarga una cuenta a un sector productivo, se lo paraliza de alguna manera en su actividad económica. Entonces, perdón, 200 en 60 días, quiero precisar porque dije mal la información. Se han detectado 200 de estos casos, por lo menos en algunos lugares, a lo largo de los últimos 2 meses. Claro, el tema de embargos es que debe ser una medida excepcional, cuando ya el contribuyente no tiene voluntad de pago, y no cumple con ninguna intimación. Ahora, ¿por qué? Por los efectos que tiene tener embargos sobre cuentas que son operativas y que necesita para la actividad económica. Claro. La actividad económica que debe ser mucho más mimada, mucho más contemplada, porque es la actividad económica del sector privado que genera empleo. Claro, es la que genera empleo y recursos genuinos esto, ¿no? Bueno, muy interesante, César, esta pasar en limpio cómo el gobierno está dejando el tema impositivo, está buscando recursos en una Argentina que no logra retener los dólares que le entran genuinamente por liquidación de exportaciones. Muchísimas gracias, César. Adiós, un gusto, buena jornada. Igualmente, era César Litvin, un tributarista de renombre, respetadísimo, el CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.